Mi suegro me empujó por las escaleras cuando me negué a darle $3 para un auto, después de mantenerlo 4 años. Mi esposo lo defendió, pero yo los demandé y desalojé a los dos. Quedaron en la calle sin nada. Tengo 34 años. Trabajo en contabilidad para una empresa de logística, y durante 4 años básicamente mantuve a dos hombres adultos que no movían un dedo para ayudarme, y cuando finalmente dije que no, uno de ellos me tiró por las escaleras. Así de simple, así de horrible. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Brian hace como 7 años, porque en ese momento todo parecía normal. Ya sabes, él tenía trabajo, pagaba sus cosas, era independiente. Su papá Arthur vivía solo en un apartamento del otro lado de la ciudad, y nos veíamos en ocasiones especiales, Navidad, cumpleaños, ese tipo de cosas. Nos casamos después de 2 años de novios. Compramos una casa juntos. Bueno, técnicamente la compré yo porque mi crédito era mejor, y yo tenía el enganche ahorrado. Pero en ese momento no me pareció importante. Éramos un equipo, ¿no? La cosa es que como 6 meses después de la boda, Arthur perdió su trabajo en una fábrica de muebles donde había trabajado por años, algo sobre recortes de personal, o la empresa cerrando, no recuerdo exactamente, y Brian sugirió que su papá se mudara con nosotros temporalmente mientras conseguía algo nuevo. Yo accedí porque, es su papá. ¿Qué iba a decir? Pensé que sería por unos meses máximo. Esos meses se convirtieron en un año, y ese año se convirtió en 4 años completos. Arthur nunca consiguió otro trabajo, ni siquiera lo intentó de verdad, la verdad. Y Brian como que fue perdiendo la motivación poco a poco también. Primero renunció a su trabajo diciendo que estaba muy estresado y que necesitaba un descanso, lo cual, bien, todos necesitamos descansos a veces, pero ese descanso se convirtió en 6 meses, luego un año, luego 2 años. Intentó hacer algunos trabajos freelance aquí y allá, diseño gráfico porque había estudiado algo relacionado en la universidad, pero nunca duraba más de un par de semanas con un cliente antes de que surgiera algún problema o alguna excusa. Mientras tanto, yo seguía trabajando, levantándome a las 6 de la mañana todos los días, yendo a la oficina, haciendo horas extra cuando era necesario, y llegando a casa para encontrar a estos dos tipos en el sofá viendo televisión, rodeados de platos sucios y latas de cerveza vacías. La casa siempre era un desastre, y cuando les pedía que por lo menos limpiaran un poco, me decían que estaban cansados, o que lo harían después, pero después nunca llegaba. Lo peor no era solo que no trabajaran, sino que yo pagaba absolutamente todo: el alquiler, las utilidades, la comida, el internet, el cable, todo. Y cuando digo todo, digo todo. Brian dejó de tener dinero propio hace como 3 años, y Arthur obviamente tampoco tenía nada porque no trabajaba. Entonces cualquier cosa que necesitaran, cigarros, cerveza, gasolina para el auto que técnicamente era mío, pero que ellos usaban más que yo, salía de mi cuenta bancaria. Calculé una vez, porque soy contadora, y me gusta tener números claros, y entre todo lo que gastaba en mantenerlos a ellos dos más mis propios gastos, estaba pagando como $4,000 al mes, tipo, eso sin contar cosas extras, $4,000 cada mes durante 4 años. ¿Puedes imaginarte cuánto dinero es eso? Podría haber comprado otro auto, podría haberme ido de vacaciones, podría haber ahorrado para el futuro, pero no. Estaba manteniendo a dos hombres adultos perfectamente capaces de trabajar que simplemente habían decidido que era más fácil vivir de mí. Lo que realmente me molestaba, más que el dinero incluso, era la falta de agradecimiento. Arthur, especialmente, actuaba como si yo le debiera algo, como si fuera mi obligación mantenerlo. Si compraba una marca de cereal que no le gustaba, se quejaba. Si no había cerveza en el refrigerador, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo nunca pensaba en las necesidades de los demás. Una vez le dije: Arthur, si quieres una marca específica de algo, puedes ir tú mismo a comprarla. Y me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest. Brian siempre defendía a su papá. Decía que yo estaba siendo muy dura, que Arthur era mayor, que había trabajado toda su vida y merecía descansar. ¿Descansar? ¿En serio? El tipo tenía 62 años, no 92. Estaba perfectamente saludable, solo era flojo y convenenciero. Pero Brian no quería verlo. Las cosas llegaron al punto de quiebre hace como 3 meses. Arthur vino a mi habitación un sábado por la mañana. Yo estaba todavía en pijama tratando de tener un día tranquilo porque había trabajado hasta tarde toda la semana, y me dijo que necesitaba $3,000 para un auto. Así nomás, como si estuviera pidiendo que le pasara la sal. Le pregunté qué auto, y me explicó que había visto un Honda Civic usado en un lote de autos, como modelo 2015 o algo así,
y quería comprarlo porque estaba cansado de no tener su propio vehículo. Yo me quedé ahí sentada en mi cama procesando lo que acababa de escuchar. Porque este hombre, que no había contribuido con un solo centavo a los gastos de la casa en 4 años, me estaba pidiendo $3,000 adicionales para un auto que definitivamente no necesitaba. Le dije que no, simple y directo. No tengo ese dinero extra, Arthur. Ya estoy pagando todo lo demás. Él insistió. Dijo que era importante para su independencia, que no podía depender de mí para todo. Y yo pensé, ¿en serio? ¿Ahora te preocupa depender de mí? ¿Después de 4 años? Le volví a decir que no, con más firmeza esta vez. Y le expliqué que si quería un auto, necesitaba conseguir un trabajo y ahorrarlo él mismo. Arthur se puso rojo, literal rojo de la cara, y empezó a gritarme, diciendo que yo era una egoísta, que la familia se ayuda entre sí, que él había criado a Brian solo después de que su esposa los dejara, que se merecía algo de respeto y consideración. Yo me levanté de la cama y le dije que saliera de mi habitación, que esta conversación había terminado. Salí detrás de él hacia el pasillo porque quería ir a la cocina a prepararme un café y tratar de calmarme, y entonces pasó. Arthur estaba ahí en el rellano de las escaleras, todavía gritando algo sobre cómo yo no valoraba todo lo que él había sacrificado, y cuando pasé junto a él para bajar las escaleras, lo sentí, sus manos en mi espalda, empujándome con fuerza. No tuve tiempo de agarrarme del barandal o de prepararme, solo caí, rodé por como 10 escalones antes de poder detenerme. Me golpeé la cadera contra uno de los escalones, el codo contra otro, y terminé en el piso de abajo con el hombro torcido y sin poder respirar bien del dolor y el shock. Me quedé ahí tirada por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron segundos, y lo primero que pensé fue, ¿de verdad acaba de pasar esto? ¿De verdad me empujó por las escaleras? Escuché pasos. Pensé que era Arthur bajando para disculparse o para ayudarme, pero era Brian. Mi esposo, el hombre con el que llevaba casada 5 años, bajó las escaleras, me miró ahí tirada en el suelo claramente lastimada, y ¿sabes qué? Fue lo primero que dijo. No fue, ¿estás bien? ¿O necesitas que llame una ambulancia? No, lo primero que dijo fue, no debiste hacer enojar a mi papá así, Natalie. Me quedé helada. Le dije, ¿escuchaste lo que pasó? Tu papá me empujó por las escaleras. Brian, me empujó. Y él solo movió la cabeza y dijo que yo había sido muy dura con Arthur, que sabía que su papá tenía mal temperamento cuando se frustraba, que yo debería haber manejado la situación mejor. Arthur había bajado también para ese momento, y estaba parado ahí con los brazos cruzados, sin disculparse, sin mostrar ni un poco de remordimiento. Logré levantarme. Me dolía todo el cuerpo, pero no creía que tuviera nada roto. Solo moretones muy feos que sabía que iban a aparecer después. Subí las escaleras despacio. Cada paso era una agonía, y me encerré en mi habitación. Me senté en la cama temblando, no solo por el dolor físico, sino por la realización de lo que acababa de pasar, y, más importante, la reacción de Brian. Mi esposo había tomado el lado de su padre, el hombre que acababa de agredirme físicamente, en lugar del mío. En ese momento supe que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar radicalmente porque si me quedaba en esa situación, las cosas solo iban a empeorar. Agarré mi teléfono y empecé a buscar hoteles cerca. Cualquier cosa, solo necesitaba salir de esa casa. Encontré un motel como a 20 minutos de distancia. Nada lujoso, pero se veía limpio y seguro. Y reservé una habitación por una semana. Luego saqué una maleta del closet y empecé a empacar ropa, artículos de baño, mi laptop, documentos importantes que tenía guardados en un cajón, mi pasaporte, actas de nacimiento, estados de cuenta bancarios. Tardé como 1 hora en empacar todo lo que consideraba esencial, y cuando terminé, tomé la maleta y salí de la habitación. Brian y Arthur estaban en la sala viendo televisión. Ni siquiera voltearon a verme cuando bajé las escaleras con la maleta rodando detrás de mí. Les dije, me voy, y Brian levantó la vista con una expresión de confusión, preguntando a dónde iba. Le dije que me iba a quedar en un motel por un tiempo, que necesitaba espacio para pensar. Arthur soltó una risa sarcástica y dijo algo como, claro, huye como siempre, en lugar de enfrentar los problemas. No le contesté, solo abrí la puerta y salí hacia mi auto. Mientras manejaba hacia el motel, las lágrimas empezaron a salir. No podía controlarlas. 4 años de frustración y enojo y cansancio saliendo de golpe. Llegué al motel, hice el check-in, subí a mi habitación y me tiré en la cama a llorar hasta quedarme dormida. Al día siguiente, lunes, llamé al trabajo y dije que estaba enferma, que necesitaba el día libre. Luego busqué en Google abogados especializados en derecho familiar y casos de abuso doméstico en mi área,
porque yo sabía que lo que Arthur había hecho contaba como asalto, y también sabía que necesitaba protección legal para lo que venía después. Encontré a Sandra, una abogada con muy buenas reseñas que ofrecía consultas iniciales gratuitas, y la llamé. Nos reunimos esa tarde en su oficina, un lugar pequeño pero profesional con estantes llenos de libros legales y certificados en las paredes. Le conté toda la historia, desde el principio. Cómo Arthur se había mudado temporalmente y nunca se fue. Cómo yo había estado pagando todo durante 4 años. Cómo Brian había dejado de trabajar. Y finalmente lo que había pasado el día anterior. Sandra escuchó atentamente, tomando notas, y cuando terminé me dijo que tenía un caso muy fuerte, tanto para una orden de restricción como para desalojo, y posiblemente una demanda civil por los gastos y por el asalto. ¿Me explicó el proceso? Primero necesitábamos reunir evidencia, estados de cuenta bancarios que mostraran que yo había estado pagando todo, mensajes de texto o emails donde ellos admitieran que yo cubría los gastos, testimonios si había amigos o familiares que pudieran confirmar la situación, fotos de mis lesiones por el empujón. Le dije que tenía casi todo eso, porque como contadora soy bastante organizada con mis documentos financieros, y había tomado fotos de los moretones que habían aparecido en mi cadera, brazo y hombro. Sandra me dijo que el siguiente paso era presentar una petición de desalojo, porque aunque la casa estaba a mi nombre, legalmente necesitábamos seguir el proceso correcto para sacarlos. También podíamos presentar una demanda civil contra Arthur por asalto y por los gastos acumulados durante 4 años, y contra Brian, por su parte de los gastos también. Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo esto, y me dijo que el desalojo podía tomar entre 4 a 6 semanas, dependiendo de qué tan cooperativos fueran ellos, y la demanda civil podría tomar varios meses, pero valía la pena intentarlo. Pasé los siguientes días reuniendo toda la evidencia que Sandra necesitaba. Imprimí 4 años de estados de cuenta bancarios, resalté cada pago de alquiler, cada compra de supermercado, cada factura de servicios, busqué en mi correo electrónico, y encontré mensajes donde Brian me pedía dinero para diferentes cosas, donde Arthur me enviaba listas de cosas que necesitaba del supermercado, asumiendo que yo las compraría. Había un mensaje particularmente revelador de Brian de hace como 1 año donde decía: «Gracias por todo lo que haces por nosotros. Sé que no es fácil mantener la casa tú sola, pero te prometo que las cosas van a mejorar pronto». Esa era básicamente una admisión escrita de que yo estaba manteniendo la casa sola. Lo incluí todo en un folder que le llevé a Sandra. Ella lo revisó y dijo que era perfecto, que teníamos evidencia, más que suficiente. Mientras todo esto pasaba, Brian me llamaba constantemente. Dejaba mensajes de voz preguntando cuándo iba a volver, diciendo que estaba exagerando, que su papá no quiso lastimarme, que solo me había empujado sin pensar. Sin pensar, como si eso lo hiciera mejor. Le mandé un mensaje de texto diciéndole que no volvería, que hablara con mi abogada si tenía algo que decir, y bloqueé su número después de eso, porque no quería seguir escuchando sus excusas. Arthur también intentó contactarme un par de veces. Mensajes más agresivos preguntando cuándo iba a pagar la próxima factura de electricidad porque estaba a punto de vencerse, como si todavía esperara que yo siguiera pagando todo, incluso después de lo que había hecho. Los bloqueé a ambos y seguí adelante con el plan. Sandra presentó los papeles de desalojo y la demanda civil 1 semana después de nuestra primera reunión. Contrató a un oficial judicial para entregar los documentos personalmente en mi casa. Quería asegurarme de que los recibieran de manera oficial y legal. El oficial fue un martes por la tarde. Tocó la puerta. Arthur abrió, y cuando le entregó los papeles y le explicó de qué se trataban, Arthur literalmente los rompió enfrente del oficial y le dijo que se fuera. El oficial, un tipo mayor que según Sandra había hecho esto 1000 veces, se quedó calmado y le explicó a Arthur que romper los papeles no invalidaba la orden, que de todas formas el proceso legal seguiría adelante y que tenía 30 días para desocupar la propiedad. Arthur le cerró la puerta en la cara. El oficial nos mandó un reporte completo de lo que había pasado, incluyendo el hecho de que Arthur había destruido los documentos, lo cual, según Sandra, solo lo hacía ver peor ante la corte. Durante esas semanas de espera, empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, porque sabía que no quería volver a esa casa incluso después de que ellos se fueran. Había demasiados recuerdos malos ahí. Encontré un apartamento pequeño pero bonito, en una zona más nueva de la ciudad. Un edificio con seguridad y todo. Me gustó inmediatamente. Hice la solicitud, me aprobaron rápido gracias a mi trabajo estable e historial de crédito, y firmé el contrato de arrendamiento. El plan era mudarme ahí con mis cosas esenciales primero, mientras el proceso de desalojo continuaba, y después decidir qué hacer con la casa,
probablemente venderla para cerrar ese capítulo completamente. Contraté una compañía de mudanzas para que fueran a mi casa en un momento específico. Cuando yo sabía que Brian y Arthur estarían ahí, quería sacar mis cosas sin tener que interactuar con ellos directamente, pero también quería que supieran que iba en serio con todo esto. Los de la mudanza llegaron un miércoles por la mañana. Yo iba con ellos en mi auto. Cuando llegamos, Brian salió de la casa, inmediatamente preguntando qué estaba pasando. Yo le dije que venía por mis cosas, los muebles que había comprado yo, mi ropa, mis pertenencias personales. Arthur también salió, todavía con esa actitud desafiante, diciendo que no podía llevarme nada hasta que la corte decidiera, que ésta seguía siendo su casa tanto como la mía. Le mostré una copia de los papeles de desalojo y le dije que la casa estaba a mi nombre, que legalmente todo lo que había dentro y que yo había comprado era mío, y que él no tenía ningún derecho de detenerme. Los de la mudanza empezaron a trabajar, sacando mi cama, mi escritorio, mis libros, mi ropa, prácticamente todo lo que había en mi habitación, más algunas cosas de las áreas comunes que definitivamente eran mías, como el microondas que había comprado el año pasado, y la cafetera que había traído de mi apartamento anterior. Brian intentó detener a uno de los trabajadores que estaba cargando mi televisión, diciendo que esa televisión la habían comprado juntos, lo cual era una mentira total porque yo había comprado esa televisión con mi tarjeta de crédito antes de conocerlo siquiera. Le dije que se quitara del camino o llamaría a la policía, y finalmente se hizo a un lado. La mudanza tardó como 3 horas. Al final la casa se veía prácticamente vacía porque resulta que yo había comprado como el 80% de todo lo que había ahí. Los de la mudanza llevaron todo a mi nuevo apartamento. Yo los seguí, y pasamos otra hora acomodando las cajas y los muebles. Cuando finalmente se fueron, y me quedé sola en mi nuevo espacio, me senté en el piso porque todavía no había armado mi cama, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de estar finalmente fuera de esa situación tóxica. Tristeza porque mi matrimonio había terminado de esta manera tan horrible, y porque habían sido 4 años de mi vida básicamente desperdiciados. Los 30 días del aviso de desalojo pasaron, y Arthur y Brian no se movieron de la casa. Sandra me había advertido que esto podría pasar, que mucha gente ignoraba las órdenes de desalojo pensando que el problema se iría solo, así que ya teníamos preparado el siguiente paso. Presentamos una moción ante la corte para una orden de desalojo forzoso, y el juez, después de revisar toda la evidencia que habíamos presentado, la aprobó inmediatamente. Programaron una fecha para que el sheriff fuera a la casa y físicamente sacara a Arthur y Brian, si no se habían ido para entonces. Esa fecha llegó 2 semanas después. Sandra y yo fuimos también. Ella dijo que era importante que yo estuviera presente como propietaria de la casa para confirmar que ellos no tenían permiso de estar ahí. El sheriff llegó con 2 oficiales más de respaldo. Tocaron la puerta. Brian abrió. Y cuando vio al sheriff, le cambió completamente la cara. El sheriff le explicó la situación, que tenían una orden de la corte para desalojarlos, que necesitaban salir inmediatamente y llevarse solo lo que pudieran cargar, que el resto de sus pertenencias serían colocadas en la acera y ellos tendrían 24 horas para recogerlas antes de que fueran consideradas abandonadas. Brian intentó argumentar, decir que no tenían a dónde ir, que esto no era justo, pero el sheriff le dijo que eso no era su problema, que tenían una orden legal y la iban a cumplir. Arthur salió en ese momento y empezó a gritar, llamándome de todo, diciendo que yo era una perra desagradecida, que él me iba a demandar, amenazas vacías que todos ignoramos. Los oficiales les dieron 20 minutos para empacar lo esencial. Brian empacó algunas maletas rápidamente. Arthur se movía más lento, todavía refunfuñando y lanzándome miradas de odio. Cuando salieron finalmente, Brian se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a disculparse, que finalmente iba a entender lo que había hecho mal. En lugar de eso me dijo, «Espero que estés feliz. Destruiste a mi familia». Yo me reí, una risa amarga sin humor, y le dije, «Yo no destruí nada. Brian, ustedes destruyeron esto solos cuando decidieron que era más fácil vivir de mí que ser adultos responsables, cuando tu padre me atacó, y tú lo defendiste en lugar de estar de mi lado». Le dije que la familia, la verdadera familia, se apoya mutuamente, no se aprovecha, y abusa de la otra persona hasta dejarla seca. Él no dijo nada más, solo agarró sus maletas y se fue caminando hacia un auto que aparentemente había estacionado en la calle. Arthur iba detrás de él. Se subieron y se fueron, y yo me quedé ahí parada frente a mi casa. Bueno, la casa que técnicamente todavía era mía legalmente, aunque ya había decidido venderla, sintiendo como si me hubieran quitado un peso gigante de los hombros.
Los oficiales ayudaron a sacar el resto de las pertenencias de Arthur y Brian, y las pusieron en la acera como habían dicho, bolsas de basura llenas de ropa, algunos muebles viejos que ellos habían traído cuando Arthur se mudó, cajas de cosas random. Sandra había traído un cerrajero que cambió todas las cerraduras de la casa inmediatamente, me dio las nuevas llaves, y eso fue todo. La casa era oficialmente mía otra vez, solo mía, sin nadie más viviendo ahí sin contribuir, sin nadie más aprovechándose de mí. Decidí no entrar ese día. No estaba lista emocionalmente, así que Sandra y yo nos fuimos. Ella me dijo que la demanda civil seguía en proceso, que probablemente tendríamos una fecha de corte en unos meses, y que me mantendría informada de cualquier desarrollo. Las semanas siguientes fueron extrañas, como estar en limbo. Seguí viviendo en mi nuevo apartamento, yendo a trabajar, tratando de volver a una rutina normal, pero todo se sentía diferente. Había estado tan acostumbrada a estar estresada constantemente, preocupada por el dinero, molesta por la situación en casa, que ahora que todo eso había terminado, no sabía cómo sentirme. Empecé a ir al gimnasio después del trabajo, algo que no había podido hacer antes porque siempre llegaba tarde, y cansada, y eso ayudó. También empecé a reconectar con amigas que había ido perdiendo durante esos 4 años, porque estaba tan consumida por mi situación en casa que no tenía energía para socializar. Salíamos a cenar, íbamos al cine, cosas simples pero que se sentían increíbles después de tanto tiempo sin hacer nada para mí misma. La fecha de corte para la demanda civil llegó finalmente, como 4 meses después del desalojo. Sandra había preparado un caso muy sólido. Presentó toda la evidencia financiera que yo había reunido, mostró los mensajes de texto, las fotos de mis lesiones, el reporte del oficial judicial sobre el incidente del desalojo. Arthur y Brian tenían un abogado, uno bastante mediocre que intentó argumentar que yo había ofrecido voluntariamente mantenerlos, que era mi responsabilidad como esposa apoyar a mi marido, cosas ridículas que el juez claramente no compró. El juez revisó todo, hizo algunas preguntas, y al final sentenció a favor, mío en casi todo. Ordenó a Arthur pagar una compensación por el asalto, y tanto Arthur como Brian fueron ordenados a pagar una parte de los gastos acumulados durante los 4 años. Obviamente era una cantidad reducida porque el juez sabía que no tenían manera de pagar todo, pero el principio era lo importante. También aprobó mi petición de divorcio que Sandra había presentado simultáneamente con todo lo demás, citando irreconciliables diferencias y abandono económico. Salí de la corte ese día sintiéndome reivindicada. Probablemente nunca vería todo ese dinero que ordenaron pagarme, porque Arthur y Brian claramente no tenían medios, pero no importaba tanto. Lo importante era que el sistema legal había reconocido que lo que me habían hecho estaba mal, que yo había sido la víctima en esta situación y que merecía justicia. Puse la casa en venta poco después, contraté un agente de bienes raíces que la listó a un precio justo. El mercado estaba decente en ese momento, y la casa se vendió en menos de 2 meses. Después de pagar la hipoteca restante y los costos de cierre, me quedé con una cantidad considerable de dinero que puse en ahorros, pensando que tal vez algún día lo usaría para el enganche de una casa nueva, o tal vez para viajar, o simplemente lo mantendría ahí como un colchón de seguridad. Hace unas semanas me crucé con Brian en el supermercado, de todas las coincidencias posibles. Estaba en el pasillo de cereales cuando lo vi. Se veía diferente, más delgado, con barba que no tenía antes. Me vio, y por un segundo pareció que iba a acercarse, pero yo simplemente seguí caminando como si no lo hubiera visto. No tenía nada que decirle, no había punto en ninguna conversación. Escuché después por una amiga en común que Arthur y Brian habían conseguido finalmente trabajos, cosas básicas en restaurantes y tiendas, porque no les quedó otra opción cuando se dieron cuenta de que nadie más iba a mantenerlos. Parte de mí sintió una pequeña satisfacción sabiendo que finalmente habían sido forzados a ser adultos responsables, pero honestamente la mayor parte de mí simplemente no sentía nada. Había procesado todo eso y seguido adelante. Ahora tengo 34 años. Vivo en mi apartamento que me encanta, con plantas en las ventanas y fotos de viajes recientes en las paredes. Mi cuenta bancaria es saludable por primera vez en años, porque todo el dinero que gano es para mí, para mis gastos, mis deseos, mi futuro. Salgo con mis amigas los viernes. He empezado a salir en citas otra vez, aunque nada serio todavía, y está bien, no tengo prisa. Mi jefe me ofreció un ascenso el mes pasado, y lo acepté. Más responsabilidades, pero también mejor salario y beneficios. Las cosas son buenas, tranquilas, estables de una manera que no habían sido en mucho tiempo. A veces pienso en esos 4 años y me pregunto por qué aguanté tanto, por qué no me fui antes. Pero supongo que cuando estás en medio de una
situación así, es difícil ver claramente. Lo importante es que finalmente lo hice. Finalmente me paré por mí misma y reclamé mi vida, y eso es suficiente.